Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 9 del versículo 18 al versículo 27. Nos habla de la confesión de Pedro y también nos habla de que el Señor Jesús anuncia su muerte. Prepare su lectura, Lucas 9, 18 al 27. Si puede leer con nosotros, será de gran bendición. Pero si por alguna razón no puede leer con nosotros, pero sí puede escuchar la palabra de Dios, le invito para que ponga mucha atención y que dejemos que la palabra hable a nuestros corazones. Donde quiera que se encuentre y a la hora que nos esté escuchando, le enviamos un fuerte abrazo en Cristo, deseando que el Señor derrame de sus más ricas y preciosas bendiciones. La palabra de Dios dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Amén. Aquí tenemos estos versículos. Vamos a dar algunos análisis, algunos comentarios o algunas reflexiones breves de estos versículos. Notamos, queridos hermanos y amigos, la pregunta: ¿quién es este? Fue la pregunta que se hicieron los discípulos, recordemos, después de que Jesús ya había calmado la tempestad en el mar, cuando leímos el capítulo 8. Y también fue la misma pregunta que se hizo Herodes cuando escuchó acerca de las cosas que Jesús estaba haciendo, según leímos también en el capítulo 9, versículo 9. Esta pregunta probablemente todavía muchas personas se siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero ahora notemos que Jesús es quien les hace esa pregunta a sus discípulos. Primero que le digan quién dice la gente que Él es, y después que le digan qué es lo que ellos mismos piensan que Él es. Esta también es una pregunta que la gente debe contestar hoy en día, querido hermano, querido amigo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Seguirás pensando que es un profeta? ¿Seguirás pensando que es alguien que vino simplemente a mostrarnos una nueva religión, como algunos piensan? ¿Seguirás pensando que es un hombre sabio solamente? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. Primero, ¿qué dice la gente? Pero ¿qué dicen ustedes? Puedes responder para ti mismo esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Hemos leído mucho en la Biblia acerca de las multitudes que se apretujaban, que se amontonaban alrededor de Jesús en todos los lugares a donde Él iba. Pero cuando Jesús hace esta pregunta acerca de su identidad,
Esta solo lo hace con sus discípulos y él se encuentra al norte del mar de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo. Esta pregunta se la hace a sus discípulos de manera muy personal. Para Jesús, este es un tiempo de oración, como notamos. Él está orando y después hace esta pregunta. Y también este momento es un tiempo donde hay una oportunidad para hacerles una sorprendente revelación a sus discípulos. Comienza a decirles lo que viene para él, su muerte. Él anuncia su muerte y su sufrimiento en la cruz del Calvario. Ahora notamos, hermanos, que en respuesta a la pregunta de Jesús, los discípulos le relatan una variedad de opiniones sostenidas por la muchedumbre, y todas ellas incorrectas. Es Pedro, una vez más como portavoz del grupo, quien responde a la pregunta de Jesús con una confesión personal, identificando correctamente a Jesús como el Cristo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Para el lector del Evangelio de Lucas, esta identificación no es ninguna sorpresa, porque el nombre de Cristo lo usó el ángel de la anunciación del nacimiento a los pastores, y aún los demonios habían dado a Jesús este mismo título, recordemos en el capítulo 4. Pero ahora por primera vez se oye la palabra Cristo de los labios de un ser humano, que es Pedro. Ahora es Pedro quien lo dice. Ya no son los ángeles, ya no son los demonios, ahora es Pedro quien dice: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo de Dios. Qué maravilloso es esto, queridos hermanos. Este título, Cristo, estaba en gran peligro de ser mal entendido, ya que la opinión general era que el papel del Cristo prometido, o sea, el Mesías, sería el de establecer un reino terrenal judío. Es por eso que Cristo hace esta prohibición a sus discípulos, advirtiéndoles que no digan nada acerca de su verdadera identidad, pues como pronto les iba a revelar, su verdadero papel como Cristo es el de sufrir y morir en la cruz y no establecer un reino terrenal, sino tenía que ir como el Cordero de Dios, morir y sufrir en la cruz por los pecados de la humanidad. También notemos que esta es la primera de las 3 veces que se da la predicción de parte de Jesús con respecto a su muerte y a su resurrección. Se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre para dar énfasis a su verdadera naturaleza humana. El Evangelio de Lucas no menciona ninguna reacción de parte de los discípulos ante esta predicción o anuncio que hace Jesús. Pero Marcos, el Evangelio de Marcos en su capítulo 8, nos dice que Pedro fue el que inició una manifestación hacia Jesús de que no debería de terminar así con su vida. Recordemos más adelante y lo veremos, cómo aún Pedro trata de impedir que Jesús haga lo que les está anunciando, que debe de morir. Pero Lucas va directo a las implicaciones que el mensaje de la cruz tiene para los seguidores de Jesús. Y estas implicaciones son para usted y para mí. Querido hermano y hermana y amigo, debemos ser muy claros. Seguir a Jesús significa tomar su cruz. Esto es la abnegación. Eso significa sacrificar nuestra voluntad, nuestra propia voluntad por la causa de Cristo. Quien no sacrifica su propia voluntad por la causa de Cristo y vive para sí, no está cargando la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo es renunciar a nosotros mismos y tener una entrega total a Él y seguirle sin reservas. La cruz aquí no se refiere solamente a los problemas comunes de la vida. Todos tienen problemas comunes en la vida. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, todos tenemos problemas y aflicciones.
aquí se refiere a aquellas luchas y pruebas que llegan a la vida por la causa de Cristo, a los sufrimientos, a los rechazos por la causa de Cristo, a sufrir el oprobio por la causa de Cristo y a renunciar a aquellas cosas que muchos no lo harían. Aquí consiste, en pocas palabras, debemos ser muy claros, aceptar cualquier sufrimiento que pueda resultar de un compromiso sincero con Cristo y su reino. Para muchos de los discípulos, confesar a Cristo iba a significar su muerte. Para los discípulos esto significó su propia muerte. Ellos murieron por la causa de Cristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesús pone en claro que una vida entregada a la sobrevivencia personal es una vida perdida. Quien vive para sí mismo vive una vida perdida, mientras que una vida perdida por causa del Señor es una vida salvada. Quien pierde su vida por Cristo gana la vida. Esto es importante, que lo debemos atesorar. Ganar el mundo entero a costa de la propia vida no vale la pena, y aún así muchos van tras este principio: ganar al mundo a costa de perder su vida, su familia, su hogar, aún su ministerio. Jesús aquí nos está hablando, queridos hermanos, que la vida en este mundo significa algo más que solo lo físico. Él está hablando de la vida en dos sentidos, la terrenal y la eterna. Relaciona directamente la abnegación de una persona en esta vida terrenal con lo que ocurrirá en el día del juicio, que es esto: el Hijo del Hombre se avergonzará de la persona que se avergüence de él y de sus palabras. Dios nos ayude siempre para no avergonzarnos de Cristo ante quien sea, donde sea y en el momento que sea. Para los discípulos, esta conversación acerca del sufrimiento y de la muerte sonaba muy extraña y probablemente no una buena idea. Hasta este punto Jesús había tenido un enorme éxito en obtener el aprecio de las multitudes, pero ahora se acercaba un momento. Se acaban de enterar de la revelación de la cruz. Este mismo capítulo encontrará a Jesús afirmando que dice su rostro para ir a Jerusalén, afirmando su rostro con decisión, hacer lo que tenía que hacer sin vacilación. Queridos hermanos, qué importante es que en esta mañana nosotros le digamos al Señor: Señor, ayúdame a tomar tu cruz. Ayúdame a seguirte. La Biblia nos relata que los discípulos, Pedro y muchos de los que han seguido a Cristo, tomaron su cruz y así lo hicieron hasta el final. Pero este cumplimiento aún tiene validez. Hoy es el día que usted y yo seamos testigos de la difusión del mensaje de la cruz de Cristo a todas las naciones. Hoy es necesario que usted y yo seamos esos testigos, esos predicadores, esos evangelistas, que cada creyente sea un evangelista, que cada creyente en Cristo, cada seguidor de Cristo sea un evangelista, un misionero, un portavoz del reino de los cielos, y que no nos avergoncemos de hacerlo. Esta clase de reino es el reino de Cristo y es el que nosotros sabemos que el Señor nos ha prometido. Esa es la clase de reino que Jesús ganó en su muerte y resurrección y nos los ofrece a nosotros. Pero seamos fieles al Señor y recordemos que nuestra respuesta al preguntarnos ¿quién es Jesús? Debemos responder con una convicción profunda que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Mesías, nuestro único Dios y verdadero. Él es el dueño de nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana y le decimos al Señor: Señor, yo sé quién eres tú para mí? Y si no lo sabe, hoy lo puede hacer.
Hoy venga a Cristo, rinda su corazón, entréguele su vida, acéptelo como su Señor y Salvador, reconozca que es un pecador y que la paga del pecado lo llevará a la muerte. Pero si hoy le pide al Señor perdón por sus pecados, por sus faltas, Él le va a perdonar, le va a salvar y le dará la vida eterna. Oremos al Señor y seamos fieles hasta el final y seamos testimonios vivos de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, en esta hermosa hora. Señor, sabemos quién eres tú para nosotros, pero todavía aquellos que no lo saben, que hoy puedan tener ese encuentro, que hoy puedan tener en su vida esa decisión y que se les aclare su vida en tu luz preciosa, que se aclare su alma, que tu luz penetre hasta su corazón, Señor. También ayúdanos a ser seguidores fieles, testimonios fieles de tu reino. Te pedimos también por las necesidades, por los que están pasando pruebas y luchas. Señor, tú dijiste que pasaríamos por momentos difíciles, pero también que estarías con nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tenga una mitad de semana bendecida. Sigamos adelante, sigamos escudriñando la Sagrada Escritura. Le invito para que el día de mañana nos vuelva a acompañar en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.